Ok, muchachos, vamos a ver hoy día lo que es economía de los recursos naturales renovables. Vamos a empezar con lo que es economía de los recursos pesqueros. Lo que vamos a ver inicialmente es el modelo biológico, luego el económico, y en este económico vamos a discutir obviamente vamos a discutir las condiciones de eficiencia. El modelo biológico, como su nombre lo indica, trata sobre lo que la forma en cómo se supone que debe comportarse el crecimiento de la especie, ¿ya? Y el modelo bioeconómico es cómo es que la intervención humana en este crecimiento puede conllevar a maximizar el bienestar. ¿Okay? Y ahí es cuando determinamos las condiciones de eficiencia. Entonces, a diferencia de otros modelos en economía, acá tenemos que incorporar el crecimiento de la especie. ¿Por qué? Porque dependemos del stock o biomasa de esta especie. En el caso pesquero se le llama, se le llama stock, pero un término biológico es biomasa, ¿ya? Porque es bio, o sea, es viviente, es algo que es un stock que se está moviendo, ¿ya? En cambio, cuando hablábamos de recursos naturales no renovables, se supone que hay un stock, pero que está fijo, ¿ya? Entonces, se usan los dos términos. También se le dice stock del recurso renovable o stock de cardúmenes, pero biomasa, o sea, se le da varios nombres en este caso. A ver, hagamos un pequeño comentario acerca de lo que es la situación del sector pesquero peruano. Todos ustedes deben haber escuchado que el sector pesquero peruano es probablemente alberga la pesquería más rica del mundo. O sea, que tenemos la biomasa más grande del mundo. Como siempre, somos lo máximo, ¿verdad? No estamos muy lejos de eso, ¿eh? Miren, el sector pesquero peruano aporta, es la tercera fuente de divisas a nivel sectorial. Es la tercera fuente de divisas. Según los cálculos que hicimos con el profesor Dávila, a ver, ya justo este año publicamos este artículo acerca de la riqueza de la pesquería peruana. Claro, se supone que cuando hablamos de riqueza en biología es cantidad de especies, de individuos, o sea, todo lo que posee, ¿no? Pero riqueza en economía es cuánto de este mix de individuos aporta a la sociedad, que es diferente, ¿ya? Entonces, al parecer, eso sacó Roche en la universidad y no me permitieron que expusiera este artículo con el nombre de riqueza, sino valor social de la pesquería. O sea, es lo mismo, ¿eh? Pero suena mejor para ellos. Ya, eso lo voy a presentar la próxima semana. Es un detalle, pero miren, a lo que voy es a eso, miren, los beneficios, ¿ya? El PIB
Esto es el beneficio de la extracción y este es el beneficio del procesamiento, o sea, de la harina de anchoveta. O sea, esto de acá es extracción, pesquería extractiva, y esto de acá es pesquería transformación. Entonces, no sé si pueden percatarse, ya, miren las enormes diferencias. Esto es las ganancias, como ya está con depreciación y retorno al capital, quiere decir que esto es ganancia o esto es beneficio económico. RK es la ganancia normal. Si acá está la ganancia normal y acá está la depreciación, ¿qué es esto? Beneficio económico. ¿Ya? Eso es beneficio económico. O sea, es carne, pura carne. Ya, esta es la carne de la pesquería extractiva y esta es la carne de la pesquería transformación. ¿Ya? Entonces, miren las enormes diferencias. Es grande la diferencia. Chequen esto. Es grande la diferencia. Esto, ¿qué sugiere? Sugiere que la mayor tajada, ¿dónde está? ¿En la extracción o en la transformación? En la transformación. ¿Dónde se gana más? ¿En el procesamiento de la anchoveta o en la extracción de la anchoveta? Obviamente en el procesamiento o transformación. Ahí está el negocio. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que ocurre en el sector pesquero peruano, si no estoy muy lejos, es un esquema vertical, en donde o sea, el negocio es esto. ¿Ok? Todo está claro. El negocio es esto. Entonces, esto se produce, la harina se produce y obviamente se exporta todo. Prácticamente todo se exporta. Entonces, en sus cursos de exportaciones, de esas cosas, lo primero que les dicen es, si se van a meter a exportar, deben tener la capacidad de garantizar la oferta. O sea, no se trata de vender por vender y ganar algo, no. Si vas a vender, asegúrale a tu líder que puedes mantener tu oferta al menos constante. O sea, cuando él te pida, estés en capacidad de responderle. Si no estás en capacidad de responderle, listo, te mando a estudiar economía agraria. Así es simple. Entonces, para asegurarse de ese tema, lo que hacen la pesquería peruana o la industria pesquera peruana es debe asegurarse de la materia prima. O sea, mi negocio es transformación a base de anchoveta. Entonces yo tengo que asegurarme del insumo, la materia prima, que es la anchoveta. Entonces yo que hago transformación, yo mismo voy a tener mis embarcaciones que van a pescar y van a sacarme mi materia prima. Tengo que asegurarme de eso. Ya, mayormente es así. ¿Ya? Ahora, la misma planta que procesa la anchoveta también compra aquí y acá, que también le ofrecen. ¿Ya? Entonces, hay un mercado de eso. Pero por lo general, las grandes pesqueras tienen sus propias embarcaciones para garantizar la oferta constante de la materia prima. ¿Ya? El PBI pesquero que ustedes ven es este, es de la extracción. O sea, es esto que está por acá, ¿no? Por acá está el Operating Surplus, o sea, el excedente de explotación. Esto es una fracción del PBI pesquero, pero esto no sale. Esto no sale. Estas son estimaciones que nosotros hicimos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona el sistema pesquero en el Perú? Pero primero les estábamos en su importancia, ¿no? Creo que acá está la importancia. Ya, acá está. Miren, la pesquería peruana concentró el 6.6% de la captura global en el año 2022. O sea, es casi el 7% de la captura. Ojo, las capturas a nivel mundial son un montón de países y tener el 6.6 es una animalada, es bastante. ¿Por qué? Porque si son
decenas de países de los que extraen, y el Perú está, creo que en cuarto, acá dice, ¿no? Sobrepasado solo por China e Indonesia, quienes capturaron el 14 y 8%. Quiere decir que el Perú es el tercer país en captura, en volumen de captura, no solo de anchovetas, sino de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, para capturar la tercera parte, o sea, en términos relativos, ¿no?, de la captura mundial, es una animalada. Pasa. ¿Ya? El producto bruto, el extractivo, ¿no?, representa, o sea, no llega ni al 1%. Ahí está. Ha representado solo eso, ¿no?, en el periodo 14-23. ¿Ok? No obstante, las exportaciones de fish meal, o sea, de la harina y aceite, ¿no?, fluctuaron entre 1.1 billón, o sea, 1.142 millones de dólares y 2.300 millones de dólares, ¿no?, lo que representa una fracción que concentra entre el 2 y 4% de las exportaciones, del valor de las exportaciones totales. ¿Ok? Ahora, a pesar de la limitada contribución del sector extractivo, siempre hacemos esa anotación, esa distinción de la parte extractiva. El crecimiento del PBI extractivo ha sido de 8.7%. Eso es altísimo. Pero, nuevamente, eso es a nivel sectorial, ¿ya? A nivel sectorial. Entonces, la pesquería peruana es importante a nivel mundial, por supuesto. Y es más, si bien, miren, las capturas del Perú ocupan el tercer lugar a nivel mundial, capturas, después de China e Indonesia, el aporte de la harina de anchoveta es en promedio el 20% a nivel mundial. O sea, de la producción de harina de pescado a nivel mundial, la producción del Perú es un quinto de ese total. Es bastante. ¿Okay? Lamentable, bueno, para bien o para mal, esa harina no termina indirectamente en el estómago del ser humano. Indirectamente. ¿Por qué? Porque esa harina es utilizada para crianza de ganado en Asia y Europa. Y bueno, se supone que eso es el insumo para la producción de carne, finalmente, ¿no?, que es consumida por el ser humano. ¿Ya? Eso, digamos, es el negocio de la pesquería. Entonces, la pesquería peruana es grande, sí, es muy grande a nivel mundial, no solamente en términos de volumen de captura o extracción, sino también en volumen de transformación, o sea, en volumen de transformación. ¿Ya? Como ustedes sabrán, la pesquería peruana de harina, o sea, la parte de transformación empezó más o menos en los años 50, 60, ¿ya? A partir ya de que Europa empezó el crecimiento posguerra, ahí Perú se dio cuenta que podía vender harina, vinieron las inversiones en ese aspecto, y Perú se convirtió en uno de los principales exportadores de harina de anchoveta a nivel mundial. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes deben haber escuchado de la historia de la pesquería peruana de un tal, creo que León Ruth, no recuerdo, o Banquero Rossi creo que es, ¿ya? Y él fue, digamos, el empresario que se hizo multimillonario en Perú con la industria de la transformación de anchoveta, y a él se le atribuye justamente el desarrollo de ciudades como Chimbote. Entonces, Chimbote era un puerto pequeño, pero con la industrialización, pues el Chimbote se convirtió en una ciudad grande, ¿ya?
Cuentan muchas anécdotas de esa ciudad, de la riqueza, de la opulencia que tuvo en términos de ingresos, la demanda de mano de obra y muchas cosas más, que no las vamos a discutir en este caso. Entonces, como toda, miren este aspecto, como toda industria extractiva de recursos naturales, sus exportaciones pueden ser muy grandes, pero el valor agregado que genera es mínimo. Por ese motivo, su contribución, ¿verdad? Ahí dice, acá, chequen esto, ¿no? Entonces, a pesar de toda la ganancia que genera la extracción de anchoveta, su PBI es pequeño, no llega ni al 1% del PBI total. Ojo, el extractiva, ¿y eso por qué? Porque recuerden que el valor agregado es un añadido a la producción. Y en este caso prácticamente tú extraes la biomasa y la vendes. Entonces ahí como que no hay valor agregado, ¿verdad? Hay muy poco valor agregado. Y esto es algo que se repite no solamente en el caso de pesca, sino también en el sector forestal e incluso en el sector minero. El sector minero no es tan así, ¿eh? Pero también su contribución al PBI total es baja, es relativamente baja. ¿Por qué? Porque son industrias extractivas, o sea, generan mucha exportación, muy bien, pero el valor agregado, o sea, el PBI es pequeño. ¿Ya? Ese es un detalle que siempre debemos tener en cuenta. Y justamente ese es el motivo por el cual siempre salen políticos a decirnos de que sí, que Perú exporta rocas, exporta esto, exporta el otro, pero debemos darle el mayor agregado. Por ejemplo, el caso de Italia y Alemania, nos compran el oro por 5 y lo venden por 25, y nosotros peleándonos solamente por 5. Por lo tanto, así jamás lo veremos en desarrollo. Esa historia es cierta, pero ya es bastante común. O sea, ya lo sabemos. ¿Ok? Y si no podemos cambiar es porque hay un montón de limitaciones que hacen muy difícil que se pueda hacer esta transición de ser un país bananero, exportador de materias primas, a ser un país industrializado. Se requieren muchas cosas, e incluso países que han sido más ordenados, la han tenido más clara que nosotros, no lo han logrado tampoco. Caso de Chile. Ustedes saben que Chile nos ha llevado, desde los años 70 Chile ya estaba creciendo, mientras Sudamérica estaba con esa onda de ¿cómo se llama? Países andinos, ¿no? Que nos juntamos países andinos y nos vamos a portar bien, que vamos a producir para nosotros, para evitar que nos vendan productos. Estaban con esa nota media extraña en los 70. Chile decidió romper con la parte socialista y ¡fua! Se levantó. En los 80 Chile seguía creciendo a ritmo acelerado y todo Sudamérica, excepto Chile, estábamos en plena hiperinflación. Estábamos destruyéndonos y Chile seguía creciendo. O sea, Chile ya la tenía clara. Chile ha trabajado esto hace mucho tiempo. ¿Ok? Y tampoco lo ha logrado. Eso solamente para que tengan un punto de comparación. Pero ustedes podrán decir, ya, lamento de muchos, consuelo tonto, ¿no? No. Lo que les quiero dar a entender es que esa transición de ser un país exportador de materias primas a un país industrializado no es algo sencillo. Se requieren muchas condiciones que deben cumplirse. ¿Ya? Que no la vamos a abordar, esto no es un curso de desarrollo económico. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, eso explica el motivo por el cual nosotros, a pesar que las exportaciones representan una fracción de los recursos naturales, representan una fracción importante del valor total de las exportaciones, la contribución de estos recursos, de la extracción de estos recursos a
al PBI total es muy pequeña. Y ya les he dicho por qué. ¿Por qué? Porque el valor agregado que aportan es muy poco, porque no suelen ser transformadas. Sí, pero la anchoveta se transforma. Sí, pero eso no genera mucho empleo. Es más, justo conversaba con, creo que es este. No. Ya miren. Esto es una política, la misma, este es el Marine Policy es el journal, pues el mejor journal a nivel mundial de política pesquera, ¿ya? Entonces, dice, la mayor parte, ¿no?, de las embarcaciones que van a la anchoveta en el Perú, y hay incentivos perversos, ¿no?, que la anchoveta no vaya a consumo directo. Bueno, la anchoveta tiene un sabor feo, o sea, no es muy agradable. Eso es para empezar. Pero miren esto. The Fishery Sector provee 232,000 puestos de trabajo. Más de un tercio están en el restaurante. ¿Ok? O sea, el hecho de que el Perú sea la cultura de la comida ayuda justamente a que el efecto multiplicador, miren, 232,000 puestos de trabajo no son pocas cosas, es bastante. Y son más puestos de trabajo que la extracción. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Sin embargo, este beneficio, ¿dónde se refleja? En el PBI de manufactura, no, sino en el sí, está bien, en el PBI de manufactura, ¿ya? Puede ser en manufactura, ¿ya?, o puede ser en comercio. En comercio, ¿qué quiere decir? De que los mayores, miren, el mayor beneficio de la actividad extractiva pesquera se aprecia en otro mercado. ¿Vale? El mercado del comercio. ¿Eso qué significa? Que el mercado de la compra y venta de anchoveta, o sea, de la extracción, genera una externalidad negativa gigantesca en otros mercados de la economía. En otras palabras, el efecto multiplicador es muy grande. Ya, a eso me refiero. Entonces, a pesar que la contribución al PBI sea muy pequeña, la contribución al PBI de otros sectores es relevante. Es igual que la minería. La contribución de la minería es el 8% del PBI total. Sí, pero el empuje que le da la minería a toda la economía es gigantesco. Quiere decir que el efecto multiplicador de la minería es más grande que su PBI incluso. Podría ser eso. A eso le llamamos beneficios indirectos, ¿verdad? Ya está. Entonces, muchachos,
creo que hay otro artículo. Ya, ahí, ya que no, ¿de carajo están ahí? Eso es de Christian, Christiansen, así es. Acá está. Creo que es... Creo que es este, ¿ya? Ya, lo que yo he leído en uno de estos artículos, lo tengo referencia. A ver, un toque. Sí, es este, Alfaro Shigeto 2010. Alfaro Shigeto 2010 es. Alfaro Shigeto 2010. Ya. Ajá, este era. Ya, a ver, un detalle interesante de la pesquería peruana es que ustedes saben que hay pesquería artesanal, ¿verdad? Pesquería artesanal es la que, digamos, está restringida a las 5 millas de la costa, o sea, así todo nomás, ¿no? Pescas por acá cerca y ya está. De las 5 millas para adentro ya es industrial. Ahí está la anchoeta y todas esas cosas, ¿ok? Entonces prácticamente las primeras 5 millas es artesanal y después los peces, los demersales, ¿no? Los clásicos, los peces que consumimos por lo general. Ya, pero eso se llama el small fishery, ¿no? O sea, la pequeña pesquería. Supuestamente es casi como subsistencia y todas esas cosas, claro. Pero el término pequeña pesquería, artesanal, o sea, insinúa o da a entender que, oye, son cosas mínimas. Es más, la única pesquería que es grabada, o sea, por la que hay que pagar una tajada al Estado, es la industrial. ¿Por qué? Porque la artesanal, como su nombre sugiere, es muy pequeña y aparentemente no da para cobrarles y todas esas cosas. ¿Ok? Vamos por ese lado.
Ya, pero estos estudios sugieren de que, oye, la cantidad o sea, el volumen de extracción de tu pequeña pesquería es más que la de otros países, ¿no? ¿Entiendes? Entonces eso cuestiona el mismo hecho de que le llames pequeña, o sea, las cosas que sacas y el volumen de que sacas en tu pequeña pesquería son cantidades gigantescas. Entonces se discute la relatividad de ese término, ¿no? O artesanal, o sea, sí, pero el artesanal saca unos volúmenes gigantescos, que lo son. Ya, eso implica que realmente la biomasa, al menos que la biomasa pesquera a nivel nacional es enorme, ¿ya? Enorme. Afortunadamente, a pesar que le sacaron el ancho a la pesquería peruana en los años 60, fines de los 60, parece haberse recuperado y la resiliencia de esta biomasa es muy grande, ¿ya? Entonces nos queda claro de que los volúmenes de captura a nivel nacional son enormes en comparación a otras pesquerías a nivel mundial, y eso se explica por unos temas de afloramiento, bla, 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 pero es básicamente por la corriente de Humboldt, ¿no? Que viene de la Antártida y da la vuelta y pasa pegado a la costa peruana y da la vuelta hacia Oceanía a la altura de Piura, se va a la derecha, ¿ya? Por eso es que en el norte de Piura ustedes ya cuando sí han ido han constatado que las playas ahí son un poco más tibias, ¿no? Ya mientras más al norte se vayan son cada vez más tibias, y eso es porque la corriente ya se fue hacia la izquierda, hacia Oceanía, ¿ya? O a esa parte del Pacífico, ahí da la vuelta. Entonces, y eso tengo entendido de que arrastra pues minerales y todas esas cosas que es consumido por el plancton y por los plancton, y ahí empieza toda la cadena, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los aspectos de la riqueza biológica, cuán importante es la pesquería peruana a nivel mundial, qué significa eso, quiénes son los que se quedan con la mayor tajada de esta pesquería. Ojo, cuando digo pesquería es en general, pesquería corresponde a extracción y transformación. Ya hemos visto que la mayor tajada va ¿a dónde? A la transformación. Por lo tanto, la anchoveta es el insumo de la harina de anchoveta. Son mercados diferentes. Y que como este mercado es de exportación, entonces los que producen harina a fin de garantizar su oferta, ¿no? Con sus dealers, ellos tienen que asegurarse lo más que puedan del insumo. O sea que si yo vendo harina, siempre debo tener anchoveta. Entonces, para siempre tener anchoveta, qué mejor que tener mi propia flota de anchoveta para garantizar el suministro constante. ¿Ok? No obstante, recuerden de que la pesquería peruana es, para efectos de sostenibilidad, que eso lo vamos a ver acá en los modelos, ha aplicado una regulación. ¿Cuál es? La regulación se llama cuotas individuales de pesca. ¿Significa qué cosa? Miren muchachos, sale IMARPE y dice, miren, este año la biomasa es de 100 toneladas y va a crecer el 10%. Por lo tanto, nosotros solamente debemos capturar ese 10%. ¿Ya? O sea, 10 toneladas. Entre todos nosotros vamos a extraer 10 toneladas, no más. Yo voy a encargarme con Produce y los policías, vamos a encargarnos de verificar que no se excede esas 10 toneladas. Listo. Ya así se maneja cada año y se va cambiando eso según el crecimiento de la especie. Es más, hemos encontrado
les comento todo esto porque justo acabamos de hacer otro con Dávila, justo acabamos de terminar otro artículo, está calentito esto, y justamente estamos está caliente, digamos, ¿no? Todo lo que les estoy comentando que está acá. Entonces, miren, ya, entonces, esta regulación ha permitido, o sea, si solamente extraemos lo que crece, eso induce a un contexto de sostenibilidad. Todas las pesquerías reguladas aplican lo mismo, ¿ya? Por lo general, esto, y es más, aparentemente era lo máximo, pero empezando a leer estos documentos, me he enterado de que no es lo máximo. Hay situaciones donde funciona bien, no funciona bien, hay casos donde el conocimiento es enorme, ¿ya? Y uno tiene que leer para estas cosas. Yo, por ejemplo, hasta hace 2 semanas no estaba enterado de que en algunas situaciones no funcionaba bien. ¿Ya? Entonces, en el caso peruano, aunque no lo crean, y esto lo hemos colocado acá. Miren, les voy a leer porque esto es corto, ¿ya? Es bien sabido que las medidas tradicionales de ingreso como el PBI y PNN no son buenas para capturar la depreciación o agotamiento de los activos, incluyendo recursos naturales. Esta omisión puede llevar a serias distorsiones en política. Incluso si esas medidas de ingreso fueran ajustadas para superar esta limitación, ellas serían inadecuadas para evaluar el bienestar intertemporal. En otras palabras, por más que arreglemos el PBI y el PNN, siguen siendo medidas de ingreso, y el ingreso no es bienestar. ¿Ya? Eso es. Este estudio ajusta el ingreso tradicional, las medidas de ingreso tradicional de la pesquería extractiva, o sea, muy concretos, y las compara no solamente con su riqueza, sino también con la biomasa de anchoveta, la especie más representativa. Evaluando este tema es particularmente relevante para un país que en el año 22 fue el 4.º país, ¿no? El cual, o sea, la contribución a las exportaciones fue la 4ª a nivel nacional, superada solamente por minería, agricultura y hidrocarburos. Los resultados indican una tendencia al alza en todas esas medidas, sugiriendo que este éxito sectorial puede ser mantenido en el largo plazo y continuar apoyando al ingreso en el futuro. Y acá esta parte, todo esto constituye un raro caso de éxito en la literatura de la pesquería. ¿Por qué? Porque por lo general todas las pesquerías están pegadas o no les va tan bien. No obstante, el caso de la pesquería peruana es caso aparte. ¿Ya? Es una de las más grandes y, oh sorpresa, es una de las que les va mejor, aunque no lo crean. ¿Ya? Y eso es raro. Es un caso para documentarlo, ¿no? Y es más, esto también me lo... Justo la semana pasada conversaba con el profesor Jaime Mendo, profesor de pesquería, con dos publicaciones en esto, y justamente él me reforzaba eso, ¿no? Él me dijo, tú sabes que en la Universidad de Yale tienen indicadores, han construido indicadores, y según los indicadores, la pesquería peruana es una maravilla. Entonces me ayudó justamente a corroborar también lo mismo que habíamos establecido, ¿no? en ese documento. Entonces, moraleja, la pesquería peruana es un raro caso de éxito a nivel mundial. Mientras pesquerías se caen y tienen problemas, aunque no lo crean, ustedes dirán, pero la pesquería, el peruano, no, funciona, ha funcionado.
Al menos eso dicen las cifras, ¿ya? Ahora que esas cifras estén maquilladas no es otra cosa, ¿no? Pero funciona. Y es más, yo me he enterado de que hace un momento yo les dije, ¿no? Si crece la biomasa, va a crecer el 10%, entonces podemos sacar hasta el 10%. Ya, eso está bien en esquema de sostenibilidad. Si tú sacas más de 10, pueden pasar cosas malas, ¿ya? Pero encima el regulador te dice no saques 10, saca 8. ¿Eso es bueno o malo? Bueno para la sostenibilidad física, para correr menos riesgos con la biomasa, pero obviamente no es necesariamente bueno para el beneficio inmediato, ¿ok? Porque estás renunciando a capturar más. Ya, eso se ha aplicado y eso se aplicó, pero eso está acá. Por acá están los años. No sé dónde. Creo que yo. Acá está. Mira, INMARPE ha implementado un enfoque de manejo precautorio y adaptativo. Como resultado, en estos años de ITQ, o sea, cuotas de pesca, intencionalmente no fueron logradas. Digamos, la cuota es, no pesques más del 10%, ya, pero intencionalmente se pescó menos. ¿Por qué? Porque te obligué a que pesques menos. Oye, pero puedo pescar más y aún así ser sostenible. Ya, pero de todas maneras asegurémonos, pesquemos menos. Nos va a servir en el futuro. Ok, ya, eso aplica hoy más. Entonces, eso explica, acá está, ¿no?, el comportamiento de la biomasa. Claro, los temas de abajo no necesariamente están en años, porque hay años donde hay 3 observaciones, hay años que 1. Pero miren, ustedes dirán, sí, pero esto no es sostenible. Ya, pero estos años hubieron fenómeno del Niño. Y eso se tumba todo. O sea, no hay nada que hacer, no hay forma que puedas, por más ecosostenible, por más control que tengas, y cae el fenómeno del Niño, listo, la biomasa desaparece. ¿Ok? Y pescas menos solamente. Pero miren, eso se mantiene. Y no deberíamos esperar que la biomasa sea así, ¿no? Sea una recta, no, o sea, siempre oscila, siempre. Pero la idea es que oscile por encima de determinado margen. Y acá todo hace parecer que por encima de otro nivel. Pero así como ustedes son una de las causas, esto es un evento obviamente que vos te registras realizar esto. O sea que uno nos dice que el 10% es algo que es potencial. Claro, se hace el 10% antes para los años. Pero cuando va a ocurrir esto, obviamente vas a pescar el 1%, 2%. Entonces, ¿hay sostenibilidad física? Sí. ¿Esto es una evidencia del éxito sectorial? Sí. Pero no veo. Carajo, tienes que verlo bien. O sea, miren acá por encima de esto, miren esto. Prácticamente está todo por encima de lo que muchas veces, o sea, podríamos tener una mejor lectura en la medida que tengamos más observaciones de biomasa. Acá tenemos solamente, en algunos casos, 3 por año y a veces 1 por año. Y esa observación de un año puede ser en temporada en donde la biomasa naturalmente está baja. A lo largo del año la biomasa oscila.
¿Right? Entonces no deberíamos esperar que este gráfico sea así, una red. No, o sea, no hay ni siquiera nada. Incluso en ausencia del ser humano, tampoco el gráfico sería una red. Eso es, siempre es así. ¿Ya? Siempre es así. Y ya les digo que esto de acá y esto de acá son este es el fenómeno del niño, pues del año 97, 98. ¿Ven? Esto. Y acá está el del año 2014, 15 también, eso te tumba toda la serie. ¿Okay? Pero es un éxito. Es una señal de éxito sectorial. ¿Okay? Ojo, eso es solamente de la anchoveta, o sea, pero como la anchoveta es la más representativa del sector, bueno, entonces lo utilizamos como una proxy del éxito sectorial. ¿Ok? Y justamente acá utilizo pues la información. Otro dato es de que el profesor Mendo y su esposa, ellos han reconstruido la serie de la anchoveta. Ya han hecho un trabajo, pero así casi pericial acá. No me pregunten nada de los aspectos como lo hicieron, ya son cosas muy técnicas, pero miren. Ellos han reconstruido la serie de la anchoveta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, mira, ¿cuánto es lo que llega, cuánto es el desembarque? O sea, ¿cuánto llega el cuerpo? Hay 40 toneladas. Se supone que tú capturaste 40 toneladas, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, no es así, tú capturaste 50. Oye, pero si en el puerto hay 40, se supone que tú capturaste 40, ¿no? O sea, no, capturaste 50. ¿Y por qué? Porque por lo general capturan 50, capturan especies que no corresponden y las botan. Capturan juveniles que comercialmente no valen la pena y los botan. Pero esas capturas, no es que lo sacas, los agarras, es un juvenil, vuelve al mar, amigo. No es así. O sea, entonces, por los volúmenes de extracción de la pesquería peruana, esas cantidades que se devuelven como residuos a mar, es gigantesca. Pero como ya los mataste muchas veces, eso puede tener serias implicancias sobre la sostenibilidad, que pasa desapercibido. Entonces ellos se tomaron ese trabajo y han reconstruido, o sea, a partir de las capturas, de los desembarques que hay, ellos han reconstruido cuánto debiste haber pescado. Y la diferencia con las estadísticas oficiales es ¿no? Entonces, y eso, acá está, mira. Ahí se mejor, dice national, o sea, el oficial y la catch, la captura reconstruida, ¿no? Entonces, miren que es es bastante, ¿eh? Y eso que ellos solamente lo han hecho hasta el año 2. Bueno, paper es del 14, ¿verdad? Sí, pues, esto es del año 14, pero ellos han trabajado del 50 al 2010. ¿Ya? Miren, o sea, acá hay casi 800.000 toneladas, o sea, son cantidades enormes, que esas 800.000 toneladas es lo que captura una pesquería en varios años en otro país, y acá en el Perú es lo que botan. O sea,
Entonces, ahí tenemos aparentemente serios problemas. No sé si serio, de verdad, porque serio sería con qué lo estás comparando, ¿no? Pero no tenemos un punto de comparación, ¿no? Entonces, pero por el volumen es que con toda seguridad este comportamiento más temprano que tarde va a pasar factura. Presumiblemente por ese motivo es que IMARPE inteligentemente ha propuesto esta medida de que, oye, este año va a crecer 10%, por lo tanto puedes sacar 10 toneladas, pero pensándolo bien, mejor saquemos 100, ¿ya? Ya. Eso tiene mucho sentido. Y gracias a eso, miren acá, gracias a eso es que se ha podido lograr esto. Y eso es una visión de sostenibilidad. En otras palabras, miren, el PBI, las medidas de ingreso, acá estamos, por acá estamos. Esto. Estas son las medidas de ingreso pesquero. ¿Estamos bien o estamos mal, muchachos? Estamos recontra bien. Eso es el GDP, o sea, el PBI extractivo pesquero y el Producto Nacional Neto Pesquero. ¿Ya? O sea, con depreciación y sin depreciación. Nada más. Estamos bien. Ahora, vamos a ajustar eso. Ojo, acá está la depreciación hecha por el hombre. Ahora vamos a ajustar esas medidas y en términos per cápita, ¿no? Porque sabemos que la medida debe ser per cápita. Ya, ahora vamos a ajustar esas medidas con el green, ¿no? O sea, el verde, green. O sea, vamos a incorporarle la depreciación de la depreciación natural. Entonces ya tenemos la depreciación hecha por el hombre de las maquinarias. Ahora metámosle la depreciación natural, o sea, el costo del agotamiento de la biomasa. Y miren, no está tan mal la cosa. ¿Vale? Y el rojo es la riqueza, y esa riqueza, esa línea roja, fue la que calculamos acá. Esta ya la habíamos calculado acá. Esto. En este paper justamente calculamos esa línea roja, que es esta que está acá. ¿Okay? Esta línea, ¿ya?, es justamente esto que está acá. Solamente le calculamos el color acá. ¿Ya? Entonces, miren, las medidas de ingreso, y ustedes dirán, sí, pero hay picos. Esos picos son por fenómeno del Niño. Entonces, las medidas de ingreso están yendo hacia arriba, la riqueza del sector está yendo hacia arriba, la riqueza es el valor del stock de capital, está yendo hacia arriba, y encima la biomasa se mantiene. ¿Eso qué significa? De que, oye, estas medidas de ingreso realmente reflejan un ingreso genuino. ¿Por qué? Porque no nos estamos poniendo el capital. O sea, el capital se mantiene y tú sigues aumentando tus ingresos. Ya, eso es algo recontra bueno para un sector con un recurso natural renovable. En conclusión, creo no haberme equivocado acá, ¿no? Esto es. Este es un raro caso de éxito a nivel sectorial. Y la pesquería peruana no es cualquier pesquería, es una pesquería gigantesca. ¿Ya? Entonces, moraleja, muchachos, ¿estamos bien o estamos mal en la pesquería? Estamos bien. O sea, ese crecimiento, ¿no?, del PBI pesquero no es a costa que estamos depredando la biomasa, ¿no? La biomasa también se mantiene y el ingreso sube. Escucha, eso está recontra.
e incluso queremos proponer medidas de ingreso verde, las medidas de ingreso verde también van hacia arriba. O sea, oye, estamos en contra bien. ¿Ok? ¿Eso significa que el futuro va a estar bien? Ceteris paribus sí. Ceteris paribus sí. Pero las posibilidades son mejores, ¿no? Y eso justamente es lo que proponemos acá, ¿no? Acá están, ¿no? Opportunities para mejora en el sector. Bueno, ahí se discuten varios problemas que hay en la PEC. O sea, a pesar del éxito sectorial, el sector tiene problemas. ¿Ya? Tiene problemas. Al parecer no son tan serios para que. O sea, miren, o sea, a mí lo que me llama la atención cada vez que me pongo a trabajar en estas cosas es cuán mal estamos. O sea, cuántos problemas tenemos y aún así, cuán bien salen las cosas. Es igual el Perú en general. Tenemos ¿cuántos presidentes? En 10 años, ¿cuántos son? 7, ¿no? Ya, a Pajerín lo van a sacar, a Nesquak Mayo lo van a sacar rápido. Y ahí van a meter a otra u otra, ¿ya? Y ese va a durar hasta julio, ¿verdad? Y entonces pongámosle casi 9 presidentes en el, o sea, somos el hazmerreír políticamente de todo el mundo. No obstante, la parte económica, o sea, no obstante, en la parte económica somos la envidia a nivel mundial. Gracias a Lord alabado sea. Ya, entonces, eso, la única explicación de eso es la enorme resiliencia de la economía peruana, que a pesar de todos los problemas y todas las cosas que hay, en otras sociedades ya se hubieran tirado al suelo. En cambio, la sociedad peruana, pase lo que pase, sigue avanzando y sigue empujando. Parece que gran parte de esta explicación no es un tema de voluntad y esto, ¿no? Sino que la mayor parte de la economía es informal. Y cuando eres informal, no importa lo que pase, o sea, tienes que seguir pagando. No hay otra forma, ¿no? Entonces, eso parece que por ahí que los que están en macro deberían darnos esa explicación, ¿no? O una mejor explicación, por qué es que ocurre todo eso, ¿ya? Y lo mismo ocurre para la pesquería. Esta pesquería, ahí tengo 2 párrafos donde colocamos un montón de limitaciones. Incluso, miren, ¿no? Otro problema importante es la presencia de pesca ilegal, que se ha estimado cerca de casi 360 millones de dólares al año, solamente por pesca ilegal. ¿Qué quiere decir? De que si esa pesca fuera ilegal, todo eso se hubiera integrado en las cuentas nacionales y los indicadores de ingresos serían mucho mejores todavía. ¿Ok? Es más, el 20% de la pesquería del PBI es ilegal. O sea, lo que les quiero dar a entender es que aún con tantos problemas que hay en la pesquería, en el manejo de la pesquería, temas de ilegalidad, flotas así, hay un montón de cosas que ahí las comentamos. Aún así el Perú es un caso raro, o sea, aún así el sector pesquero peruano es sumamente exitoso a nivel mundial, y lo que hemos hecho en este artículo es ver si realmente es tan exitoso, ¿verdad? O sea, de repente tienes un PBI por las nubes, pero te estás tirando la biomasa. Hemos encontrado que no es así. Y es más, hemos arreglado los indicadores de ingreso, les hemos corregido por lo que están depredando y aún así sigue para arriba. Entonces, oye, este es el sueño de todo sector de política, ¿no? No obstante, al interior hay un montón de problemas que son muy grandes, ¿ya? Entonces, moraleja, muchachos, ¿podríamos decir que el sector pesquero peruano es un caso de éxito? Sí,
hay por mejorar, por supuesto. O sea, esto puede potenciarse, claro que sí. Si se corrigen todas estas cosas, sería más grande el éxito todavía. ¿Ok? Ya, eso es lo que tenemos que comprar. O sea, es un éxito que está respaldado. ¿Ok? Porque muchas veces hay éxito fugaz. El éxito fugaz es cuando tú empiezas a vender toda tu tienda. Obviamente tienes más ingreso, sí, pero si no reinviertes, tu tienda se está quedando vacía y luego no tendrás que vender. Acá lo que está ocurriendo es que vendes, tienes más ingreso y tu tienda sigue igualita. ¿Qué quiere decir de que, oye, con lo mismo estás generando más ingresos? O sea, te está yendo recontra bien. Dime el secreto. Y ya les he insinuado algunas pistas o evidencias en dónde está este secreto. El secreto es, en parte, pescar menos de lo que deberías capturar, incluso para garantizar la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, hay múltiples denuncias de pesquería ilegal, de pesquería asiática que está cerca de las 200.000. Eso es para el caso de la pota. Y la pota, que es un calamar, eso es, tengo entendido, acá lo mencionamos. Framework, no, por acá está. Sí, acá está el Jumbo Fly Squid, ya, este es pota. Y si se lo colocamos acá es porque ese es el segundo en extracción. ¿Ya? El Jumbo Fly es la pota. ¿Ya? Entonces miren, basado en cálculos propios, o sea, no nos pregunten cómo lo hicimos, ahí está, ¿no? El landing quiere decir los desembarques, ¿no? Los desembarques de anchoveta es el 80% de los desembarques totales, o sea, de todo lo que llega a los puertos, y el 10% es pota. Quiere decir que el otro 10% ahí están todos los peces sabios por haber. ¿Ok? Entonces, el segundo lugar es la pota, en términos de desembarque. ¿Ya? Entonces, este es un tema bacán, es un tema bien bacán, bien bacán. ¿Ya? Y lo que hemos hecho acá en este wealth es simplemente, ya saben que el wealth, ¿qué cosa es, muchachos? Riqueza. Y la riqueza que les he dicho que es valor social de los activos que hay en la sociedad. En este caso el activo, ¿cuál es? Tu biomasa. Tu biomasa es la que te genera todo el bienestar. Ya. Calculemos ese bienestar hasta el infinito, lo tenemos en valor presente, ya, y eso es riqueza. Eso es lo que entendemos por riqueza. Y esto es lo que hacemos acá, ¿no? Acá está. Eso es, ¿no? Por definición, el valor de un activo, ahí se coloca, ¿no? Y ese activo, ese B, es la sumatoria. Con esa formulita se calcula todo, así es simple. No hace falta econometría y un montón de cosas para identificar un aspecto sumamente útil en toma de decisiones, ¿no? o para corroborar un aspecto útil. Entonces, así es como se calcula la riqueza. ¿Ok? Depende de varias cosas, sí, pero nosotros estamos asumiendo varias cosas también ahí. Entonces, y ya hemos visto para qué sirve eso, ¿no? Con eso hacemos los cálculos de las medidas de los beneficios económicos, quitándole correctamente la depreciación, todas estas cosas, y teniendo mucho cuidado en la actualización de los flujos, porque estamos trabajando con flujos del pasado. ¿Ok? Y acá demostramos que hay estudios que han hecho también el cálculo de la riqueza pesquera para el caso peruano, el Banco Mundial, en la línea azul. Otro estudio también que lo hizo a nivel mundial, la línea roja, y nuestros resultados son estos, en la misma unidad, ¿no? En la misma unidad monetaria para poder ser comparados. Es más, utilizamos la misma tasa de descuento, o sea, tratamos de asumir los mismos supuestos
que habían asumido ellos para podernos comparar. Y demostramos de que, oye, creo que están haciendo mal las cosas ellos. No lo están calculando bien, justamente ahí está el aporte de nosotros, ¿no? Que nosotros con información más fina hacemos mejor cálculo, y la diferencia es el día y la noche, ¿no? Es más, este estudio insinúa que nos estamos yendo al carajo, ¿no? Sin embargo no es así. Afirmamos que no es así y eso lo corroboramos incluso con los términos de stock naturales. Y ellos cómo hacen sus cálculos, cómo asumen sus cálculos de biomasa en base a los modelos que vamos a ver nosotros. Pero a veces no hace falta, yo siempre les he dicho, no hace falta que se metan, o sea, no hace falta, muchachos, y eso deben tenerlo claro, que sean locos Python, locos modelitos, locos, porque eso es puro instrumental. A veces el sentido común es más importante, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes se meten mucho en los aspectos instrumentales y que por lo general el que se mete mucho a los cómputos, a programas, a fórmulas, software, todas esas cosas, por lo general descuida la parte teórica. Por lo tanto, tú eres solamente un tema instrumental. Y a veces las cosas, como les he demostrado, no se demuestran con parte instrumental, simplemente con fórmulas de suma de multiplicación. Es más que suficiente a veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, más importante es utiliza la teoría y si tienes clara la teoría, incluso tú puedes encontrar tus mismas fórmulas instrumentales para superar otras debilidades. Lo que les quiero dar a entender por segunda vez es, traten de no ser confundidos. Optimicen en la teoría primero. Y según su teoría, ustedes van a saber qué es lo que necesitan. Porque si ustedes van directo a la parte instrumental y no tienen la teoría, no tienen la menor idea de lo que, o sea, contienen los conocimientos estadísticos, econométricos, pero si no saben cómo aplicarlos o para qué aplicarlos, es por las puras. Entonces no deberían perder su tiempo en eso. ¿Por qué, muchachos? Entonces, a partir de esta explicación, ¿qué nos queda claro? ¿La pesquería peruana está bien o está mal? Ya está doliendo bien, ¿ya? Contra todo pronóstico. A pesar que a fines de los años 60 fue depredada la pesquería, ¿ya? Porque claro, en esas épocas no había regulación, no había la moda que hay ahora de ambiental, eco, bio, sostenible y todas esas cosas, ¿no? Antes esas eran lisuras. Entonces, evidentemente no tuvieron ningún control y el único control fue recién cuando se encontraron con una biomasa diezmada, que tomó muchos años recuperarse. Parece que todo hace indicar que eso fue una pesadilla en la pesquería y en tiempos recientes estamos viviendo, según los cálculos, estamos viviendo una etapa de bonanza. Nos está yendo bien. ¿Ok? ¿Eso significa necesariamente que nos va a ir bien? No, porque no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro. Pero si las cosas siguen ceteris paribus, nos va a seguir viendo bien. Pero basta que cambie algo en el ceteris paribus y podemos fregar. Por ejemplo, el calentamiento global. Si esto se acentúa de un momento a otro, listo, todo esto se va al traste. Todo. ¿Por qué? Porque si el mar se calienta, ¿qué va a ocurrir con la chorreta? Se va al sur. Y listo. Y todo esto que hemos visto, que sí nos ha ido bien antes y tú haces suponer que nos va a ir, todo se va al traste. ¿Ok? Así que, por eso siempre debemos tener mucho cuidado con las estimaciones, o sea, con las medidas de política, con las estimaciones. El hecho que nos hay, hemos agarrado como 20 años ya, el hecho que nos hay 30 años, el hecho que nos haya ido bien, sugiere
que potencialmente nos va a seguir yendo bien y nos puede ir mejor si es que tomamos en consideración y solucionamos los problemas. Pero, nuevamente, es el futuro. ¿Tenemos las condiciones endógenas para ello? Sí, lo hemos demostrado. El problema es que, ¿y las exógenas cómo las controlamos? Si las exógenas cambian muy desfavorablemente, incluso en el futuro cercano, todo se puede ir al traste. ¿Okay? Es un sector sensible, entonces, muy sensible. Si la frecuencia de ocurrencia del fenómeno del niño se acentúa, o sea, antes ocurría cada 8 años, 10 años, ¿no? Ya, si ahora ocurre cada año y medio, 2 años, esto se va a complicar. O sea, de ahí la necesidad de los pronósticos climáticos, instrumentalización y un montón de cosas más, ¿no? Y sobre todo cooperar de manera endógena a facilitar. Y esa medida que ha implementado el MARPE es sumamente buena. O sea, por ahora, de manera precautoria, capturemos menos de lo que deberíamos capturar. Capturemos menos. Eso significa sacrificar ganancias de hoy día para eventualmente recuperarlas en el futuro, ¿verdad? Ya, eso es lo que está haciendo el MARPE. Y todo indica que está funcionando. ¿Ok? Ya, así es como deberíamos analizar esto, con data. Ya, muchachos, y desde la perspectiva económica. Entonces, para eso sirve todo lo que les hemos enseñado y para eso sirve este curso, ¿no? ¿Ok? Ahora volvemos a nuestra realidad, a nuestro PPT. Ya está. Entonces, hasta ahí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? En este momento he leído bastante de pesca, estoy con la cabeza llena de peces. Puedo responder casi cualquier pregunta de pesca antes que me olvide. De hecho, la próxima semana también, la semana de investigación, voy a exponer justamente este paper de riqueza. Ojalá puedan ir para que disfruten cómo estos temas no les gustan los de otras áreas. ¿Ya? Sería bueno para ustedes, ¿no? Y que me acompañen por si acaso quieren sacarme el ángel. No sé de qué, pero no les gustó mi título. No son inclusivos. Ok. Sigamos. Conclusión. El sector pesquero peruano está bien. ¿Ya? Hemos presentado indicadores de que ese crecimiento económico reflejado por el PBI per cápita y otras medidas de ingreso adicionales está, digamos, respaldado por no solamente la riqueza, sino también por la sostenibilidad de la biomasa. Si la biomasa se mantiene, entonces puede seguir generando ingresos. Si la biomasa se estuviera cayendo, oye, ¿de dónde vas a generar más ingresos si tu materia prima se está yendo atrás? Afortunadamente, ese no es el caso de la pesquería extractiva peruana. Estamos bien. Estamos bien. ¿Puede irnos mejor? Sí, puede irnos muchísimo mejor. Solamente la pesquería ilegal, según las cifras que les he presentado, la pesquería ilegal, la presencia de pesquería ilegal, según estimaciones, que no son mías, sino de Oceana, concentran un aproximado del 20% del PBI extractivo pesquero. O sea, en otras palabras, si esta pesquería ilegal fuera enfrentada
En el extremo, el PBI sectorial pesquero sería muchísimo más grande. Y el bienestar de eso representaría sería muchísimo más del que ahora es. O sea, escucha, bueno, soñar no cuesta nada, ¿no? Pero me imagino que en algún momento, y si las cosas van como siguen yendo, eso podría repercutir incluso en un mayor crecimiento. O sea, si ya está creciendo 8%, imagínense si se hacen bien las cosas, ¿cuánto crecería? Solo pongámonos a pensar eso. Entonces, realmente el Perú es la tierra donde, a pesar de muchas cosas, las cosas siguen avanzando, ¿no? A pesar de limitaciones, o sea, esto es un mensaje esperanzador, ¿ok? Que a pesar de problemas y limitaciones, algo tiene esta sociedad que sigue para adelante, ¿ok? O sea, la resiliencia de la sociedad peruana es enorme, es muy grande, muy grande. ¿Eso es bueno? Sí, pero también es malo. ¿Por qué? Porque significa de que no importa el golpe que te den, siempre pondrás la otra mejilla, ¿no? Eso también es malo. Pero, en fin, vamos entonces para... Son 9:30. ¿Están cansados? Digan que sí, pero... No, ya. Miren. Tienes que decir que sí, ya estoy con la garganta seca. A ver. ¿De verdad no están cansados? Ya miren. Primero que nada vamos a modelar el crecimiento de una especie pesquera, ¿ya? Para ello se utiliza este modelo, valga la redundancia, para ello se utiliza el modelo biológico clásico, que está sostenido por una función logística, una función de crecimiento logístico. Si ustedes chequean bien esa pantalla, van a decir, ah, man, ya. Arriba tenemos una función como esta, ¿no? Tenemos dos soles. El efecto de los dos soles. Eso significa de que en la pesquería todo está bien, pero en la agraria no está bien. ¿Ya? Olviden lo de la resiliencia, ya, o sea, no tienes eso. Muchachos, ¿están cansados? ¿Ya? Entonces ustedes, yo sí. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo?